lo tengan, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a ir insertando como siempre lo que es algunos dispositivos para la parte de lo que es el esquema que queremos realizar. En este caso, qué sé yo, vamos a utilizar una resistencia. mm, Vamos a utilizar lo que son las resistencias. Le decimos aceptar, ustedes ya saben eso. Vamos a utilizar también lo que es una fuente de tensión, ¿sí? Entonces vamos a utilizar lo que es el B-Source, ¿no es cierto? B-Source. Ahí está. Le decimos aceptar, ¿ok? Con esto vamos a realizar una pequeña mallita, ¿sí? Vamos a realizar una pequeña malla donde vamos a hacer el siguiente diseño. Sí, vamos a utilizar ahí la malla. Vamos a utilizar lo que son las resistencias. Aquí una resistencia R1. Acá una resistencia. A ver, vamos a poner un poquito más grande. Otra resistencia R2. Una resistencia R3. Ya. Esto lo vamos a poner con el siguiente esquema. Vamos a hacer rotar. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, ¿no? Listo. Vamos a hacer la conexión correspondiente. Y posteriormente vamos a cambiar los valores. A ver, ¿qué valores le colocamos acá? Vamos a colocar, por ejemplo, lo que es acá una resistencia, digamos así, de 100 ohmios. De 100 ohmios. Aquí que sea de, qué sé yo, 220. Y acá también que sea una resistencia de 330. Listo. Esas son mis tres resistencias. Vamos a hacer de cuenta que tenemos una batería de 9 voltios. Entonces vamos a poner acá 9 voltios. Listo. Ya. Muy bien. Lo que estamos haciendo acá, estimados jóvenes, es hacer un pequeño ejemplo de circuito y les voy a ir mostrando, por ejemplo, qué es lo que nosotros vamos a ir realizando en este momento. A ver. Ya, fíjense acá. Vamos a ir viendo, por ejemplo, la conexión que tenemos. Si ustedes se fijan acá, tenemos una conexión mixta. Tenemos lo que es serie y también tenemos lo que es en paralelo, ¿no es cierto? Tenemos una conexión mixta. Ahora, dentro de lo que tenemos acá, estimados jóvenes, tenemos lo que es un divisor de corriente. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros la parte de divisor de corriente? ¿Se acuerdan que en los circuitos en serie, la corriente cómo era? ¿Era igual o tenía que sumarse? En circuitos en serie, ¿quién me dice? Era igual, Ya, muy bien. Y en circuitos en paralelo se sumaban, se sumaba, muy bien. se sum- Ahora, en lo que es circuitos en serie, con lo que es voltaje, ¿qué es lo que sucedía? ¿Tenía que ser igual o tenía que sumarse? Les repito la pregunta. En circuitos en serie, ¿el voltaje es igual o debe sumarse?
Debe sumarse. Debe sumarse. Debe sumarse, muy bien. Ya. Dos personas tengo que han respondido hace rato. Por favor, me van a anotar en este chat de la sesión sus nombrecitos para que los tome en cuenta. Muy bien. ¿Ya, chicos? Entonces, así también les voy a anotar como participación. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, lo que nosotros acá vamos a hacer, vamos a verificar que esto realmente se cumpla. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar también la parte de instrumentos, ¿sí? Vamos a utilizar, ya sabemos, de ese voltímetro. Y esto es para registrar lo que es el voltaje, ¿no es cierto? Perdón, este es el amperímetro y este es el voltímetro. Ya está. Ahora, esto nos sirve para registrar, ¿sí? Para registrar lo que es la parte de voltaje y de corriente. La corriente, ya sabemos, debe tener una conexión en serie, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero hacer la medición de este circuito, ¿sí? ¿Cuánto de corriente tiene? Entonces, tengo que hacer una conexión en serie. ¿Sí? No se olviden eso. Luego, si yo deseo realizar la medición del voltaje en cada uno de los componentes, lo propio tengo que hacerlo en paralelo. Entonces, eso nada más tenemos que tener un poquito de cuidado, chicos, para ver cómo debemos hacer la conexión. A ver, vamos a hacer la conexión de forma directa de lo que es la corriente, ¿ya? Entonces vamos a conectar acá y acá. Entonces esto lo voy a voltear para que sea más visible. ¿Sí? Este también. ¿Ya? Ustedes lo pueden conectar como mejor les parezca, no hay problema. ¿Ya? Eso sí está conectado. Y esto también. Ahora vamos a hacer la conexión que corresponde. Listo. Ahora esto vamos a conectar en serie. Ahora otro detalle. ¿Qué escala yo debo utilizar para lo que es la corriente? ¿Está bien en amperios o debo cambiar? Ok, Miliamperios. Inge. miliamperios. Muy En bien, miliamperios. miliamperios. Ok, vamos a cambiar a miliamperios. ¿Por qué? Porque en este caso no se olvide que la unidad que nosotros vayamos a utilizar también es la que nos va a dar como resultado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos voltajes y resistencias que no son muy altas, entonces lo preferible es utilizar corrientes en miliamperios. Y también, ¿no es cierto? Al realizar el circuito equivalente, seguramente nos va a dar un resultado también en miliamperios. Ahora, el voltímetro yo lo puedo utilizar volteándolo de la misma manera para ver cuánto me da como resultado. Y no se olviden, esta es la conexión en paralelo, ¿no es cierto? Acá tengo lo que es el voltímetro. Y listo. Listo. Ya está. Entonces, con esto, chicos, yo que estoy haciendo la conexión, entonces voy a obtener acá una determinada corriente y vamos a ver qué es lo que pasa con los voltajes. Vamos a hacer correr. Fíjense ahí, chicos. ¿No es cierto? Acá nosotros, por ejemplo, tenemos una corriente de 38.8 miliamperios. La corriente que nosotros tenemos acá es 23.3 y tenemos 15.5. Al sumar 23.3 más 15.5, ¿cuánto me da? Me da 38.8, ¿no es cierto?
¿No es cierto? Ese es mi resultado. Y esta sería la corriente total que circula. Y acá se estaría cumpliendo la ley de corrientes de Kirchhoff, donde ya habíamos hablado anteriormente, las corrientes que entran a un mismo nodo, ¿sí? Es la misma a la que sale. Y aquí estaríamos verificando todo eso. Luego, acá fíjense bien, nosotros tenemos dos resistencias, ¿no es cierto? En paralelo. Por lo tanto, fíjense también el resultado. El resultado de estos voltajes, ¿sí? Que están en el circuito en paralelo, son iguales. En cambio, acá es diferente, pero la suma del voltaje que yo tengo acá, 5.12 más 3.88, me da 9 voltios, ¿no es cierto? Me da 9 voltios. Entonces, eso tengo que tomar en cuenta. Hagan de cuenta que esto es un circuito, ¿sí? Al ser un circuito mixto, está circulando por esta resistencia y está considerando solamente este resultado. Como es un circuito en paralelo, un solo voltaje, ¿no es cierto? No es que acá yo voy a sumar estos 5 voltios con estos 5 voltios y más estos 3 voltios, no. Acá directamente lo que voy a obtener como resultado, ¿sí? Es de la equivalencia de este voltaje que está en paralelo más el voltaje que tengo de la resistencia independiente, por así decirlo. ¿No es cierto? Entonces ese sería mi resultado. ¿Ya? Está bien, chicos, se entiende, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos divisor de corriente. Entonces vamos a aplicar esta parte, ¿sí? A lo que son algunos conceptos y algunos ejercicios utilizando la forma manual. Aquí lo hemos hecho mediante el software, ¿no ve? Pero entonces nosotros, ¿cómo lo calculamos? ¿Sí? Utilizando una calculadora, viendo cuáles serían los datos que yo necesito para realizar este cálculo correspondiente, etcétera. Ya, entonces vamos a realizar eso en este instante. Ya, entonces, previo a eso, chicos, no sé si se entiende, ¿hay alguna consulta, alguna duda? ¿Todo está bien? ¿Todo está ok? Perfecto. Ya, entonces para completar esta pequeña sección, por así decirlo, entonces les voy a pedir por favor que realicen esta pequeña simulación, ¿sí? Para ver cómo estamos en cuanto a lo que es simulación, cómo es su participación de esta primera parte, ¿sí? Igual, deberían de poderlo realizar así como lo hemos hecho, no demorar demasiado tiempo y me lo mandan al grupo de WhatsApp, ¿ya? ¿Está bien 10 minutitos, chicos? 10 minutitos lo tenemos para realizar esta pequeña simulación y mandármela a través del grupo de WhatsApp. Ya saben, con su nombrecito. Acá me van a poner su nombrecito ya en la misma simulación. Así es más fácil para mí identificar. Aquí, ya. Ahí, ya, listo. Con este símbolo, sí, con lo que está aquí en forma de A, ustedes pueden realizar un texto, ¿ya? Entonces me van a colocar, qué sé yo, su nombre y apellido. Y apellido del estudiante. Le dicen aceptar, les va a aparecer ahí el texto y así me lo van a mandar, ¿ya? Un screenshot de este formato, ¿ya? Para que yo también vea de una forma mucho más sencilla sus nombres y apellidos y efectivamente vea que ustedes han hecho la simulación, ¿no? Entonces necesito más, por favor, chicos, ¿ya? Ingeniera, perdón, ¿podría mostrarme? Le pediría los instrumentos que he usado, los nombres de los instrumentos, por Claro favor. que sí, aquí está. Solamente hemos utilizado lo que son resistencias, hemos utilizado la fuente de alimentación y se van a pasar acá, donde dice modo instrumento virtual, ¿ya? En este símbolo, y ahí van a seleccionar lo que dice DC, voltímetro,
que sería para lo que es el voltímetro, y DC ammeter para lo que es el amperímetro, ¿ya? Esos dos instrumentos estamos utilizando. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta, chicos, tal vez? Hasta las 9 en punto. ¿Está bien que hagamos esto? Después ya vamos a ir continuando el avance. Y vamos a hacerlo el mismo circuito, pero de forma manual. Y nos debería de salir las mismas respuestas. Ojo. ¿Ya? Sí, está bien. Okidoki. Ya. Bueno, copiaremos entonces, chicos. Vamos a pausar un ratito. Muy bien, vamos a hacer lo que es ley de Kirchhoff. Chicos, también anticipadamente recordarles que siempre revisen lo que es la plataforma, dado que ahí es donde voy a ir publicando lo que es la parte de las prácticas y ustedes también tienen que estar atentos a aquello, ¿no es cierto? Entonces, recordarles también que tenemos una práctica para el día de hoy, por si acaso, revísenlo la plataforma si es que todavía no lo han revisado. Ahora, también para el día de hoy no se les ha pedido ningún material, ¿ya? Para la siguiente semana vamos a utilizar también los mismos materiales que les he pedido en un inicio. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es la parte de potenciómetro, cómo aplicarlo y cómo debería de hacerse las mediciones correspondientes. Después vamos a tener una clase teórica, ¿sí? Y posteriormente vamos a tener lo que es el examen, por si acaso. Les voy a anticipar que de acá a 2 semanas vamos a dar nuestro primer parcial. Es decir, vamos a dar nuestro examen el lunes 28 de marzo. Entonces, la siguiente clase más tenemos para el avance que corresponde y después ya nos vamos directamente al examen, ¿ya? Eso para anticiparles un poquito. Muy bien, vamos a poner lo que es un ejemplo. Hallar las corrientes y voltajes de las resistencias del circuito. Ok, aquí tenemos 10 ohmios. Tenemos 9 voltios. Aquí vamos a tener una resistencia de 1 ohmio. Otro ohmio. Y tenemos 500 ohmios. 400 ohmios. Y cerramos el circuito. Y tenemos la corriente I1 y tenemos la corriente I2. ¿Sí? Acá tenemos la corriente I3. Nos está pidiendo hallar esas 3 corrientes. I1, I2, I3. Esas son nuestras incógnitas. Y los datos ya los tenemos, ¿no es cierto? De las resistencias que están ahí. Entonces, para que tengamos los datos completos, vamos a ir anotando lo que es R1, que es 10 ohmios. R2, que es 1 ohmio. R3, que es 1 ohmio. R4, 500 ohmios. R5
igual a 400 ohmios. Listo. Entonces, esos serían los datos que tenemos del problema. Muy bien. Vamos a encontrar lo que es la corriente total, ¿sí? Entonces vamos a hacer solución. Ya. Mientras van copiando, estimados jóvenes, copien por favor el circuito que se les ha dado en pantalla, ¿sí? Y para que lo tengan como información y podamos resolver de forma conjunta, ¿ya? Entonces copien por favor, chicos, un minutito para copiar. Ahora, lo que les quería consultar es lo siguiente, ¿no? Esto simplemente para tener algún dato. ¿Ustedes tienen alguna información con respecto a si las clases en lo que es la dirección en algún momento van a ser presenciales? ¿Alguien les ha comentado algo tal vez? No, ingeniera, yo por mi parte no sabía nada. Ok, ya. Muy bien. Entonces vamos a tratar de esperar con un poquito de paciencia. Sí, tal vez más adelante nos van a dar alguna información al respecto. Esto con el fin de que por lo menos a mí me gustaría que en este semestre tengamos una clase presencial mínimamente para realizar la parte de los laboratorios, o por lo menos un laboratorio general en el cual todos podamos encontrarnos. Pero eso seguramente ya nos van a estar informando. ¿Ya? Ok, sí, tal vez va a ser después del primer parcial, ¿no es cierto? A ver, veremos qué es lo que nos dicen las autoridades. Hay que tener nomás un poquito de paciencia y esperemos que vuelva a tener el ritmo que teníamos antes de pandemia, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, no se preocupen, siempre se les va a dar todo lo referente a lo que es el material, se les va a aclarar las dudas en el caso de que surgen en el camino, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tratar nomás de ser un poquito pacientes respecto al tema. Muy bien, yo creo que ya hemos copiado, ¿sí? Vamos a resolver ahora lo que es este diagrama. Lo primero que vamos a hacer, estimados jóvenes, como ustedes ya tienen conocimiento, vamos a reducir lo que es el circuito, ya sea en este caso serie o paralelo. En este caso, fíjense, acá tenemos dos resistencias de 1K conectadas en serie y tenemos una resistencia de 500 ohmios y una de 400 ohmios también conectadas en serie. Vamos a reducir nuestro diagrama. A este le vamos a llamar resistencia A. Vamos a poner más clarito. Vamos a poner RA y este va a ser RB. Muy bien. Entonces, al realizar la reducción, vamos a redibujar nuestro circuito. ¿Sí? Ahí vamos a poner. Este es más, menos. Esto es 9 voltios. Tenemos nuestra resistencia. Esa resistencia era de 10K. Se mantiene como 10K. 10K ohmios. Tenemos lo que es la reducción de lo que es circuitos en serie. No se olviden que las resistencias conectadas en serie, ¿sí? Se suman. Por lo tanto, 1K más 1K es 2K, ¿no es cierto? 2K. Luego tenemos, en este caso, la resistencia RB, que sería 500 ohmios y 400 ohmios. 500 más 400 sería 900 ohmios. 900 ohmios. Listo. Ahí tenemos la conexión de nuestro nuevo circuito. Ok, en función a este circuito, entonces vamos a ir realizando las diferentes ecuaciones. En este caso, vamos a considerar, por ejemplo, lo que es I1, lo que es I2 y lo que es I3, ¿no es cierto? Entonces, vamos a indicar que la corriente I1 es igual
¿sí? Como lo que hemos visto anteriormente en la simulación, a la suma de la corriente I2 más la corriente I3, ¿sí? Y esa llegaría a ser nuestra ecuación número 1, ¿sí? De acuerdo a aquello, nosotros vamos a ir hallando el resto de los valores que necesitamos. Entonces, ¿cómo vamos a hallar los valores que requerimos? Primero, estimados jóvenes, tendríamos que encontrar lo que es la resistencia equivalente. Entonces, para encontrar la resistencia equivalente o resistencia total, ¿a qué va a ser igual? Tenemos que reducir nuestro circuito. Fíjense muy bien, acá tenemos dos componentes, por así decirlos, en paralelo y uno en serie. Esta es la resistencia A, esta es la resistencia B y tenemos la resistencia de 10K ohmios. Lo primero que vamos a hacer, estimados jóvenes, es reducir las resistencias que tenemos en paralelo. Le vamos a llamar RC, ¿ya? RC. Entonces, RC, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a la resistencia equivalente en paralelo de RA y RB. ¿Cómo encontramos la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo? Es el producto sobre la suma. No se olviden eso. Ahora, vamos a hacer la fórmula genérica para que de ahí ustedes se fijen cómo hacemos la reducción. Un poquito para recordar. Es igual a RA más 1 sobre RB. ¿No es cierto? De acá nosotros vamos a hacer el despeje correspondiente. Encontramos, por ejemplo, 1 sobre RC va a ser igual al producto sobre la suma, ¿no es cierto? Entonces sería RB más RA. Ahí tenemos el mínimo común denominador. Listo. Entonces, ya tenemos el resultado de la equivalencia. Entonces, para encontrar un RC, directamente invertimos todos los valores. RC va a ser igual a RA por RB dividido entre RB más RA. Y esta sería la ecuación que vamos a utilizar para encontrar la resistencia RC. Listo. Perdón. Vamos a entonces utilizar lo que es la parte de la calculadora para hallar el valor numérico. ¿Cómo hallamos el valor numérico? Simplemente reemplazamos RC. En vez de RA, le colocamos 2K multiplicado por RB, que es 900 ohmios, dividido entre RB, que serían 900 ohmios, más RA, que es 2K ohmios. Si me pueden ayudar con la calculadora, chicos, tal vez para saber cuánto me sale. 620.7, ingeniera. 620.7 20.7. ohmios. Muy bien, gracias. Eso nos saldría la resistencia RC. Ahora, para hallar la resistencia total o resistencia equivalente, ¿qué vamos a hacer? Resistencia total. Fíjense ustedes, en este caso, la resistencia de 10K ohmios y la resistencia RC ya están en serie. Por lo tanto, va a ser R1, que era la resistencia de 10K ohmios, más la resistencia RC. Resistencia total sería R1, que sería 10K ohmios, más RC, que sería 620,7 ohmios. ¿Cuánto me da eso, chicos? 10.620,7. Ya, muy bien, 10.620,7. Pero en este caso,
Lo vamos a colocar así, está muy bien. Podemos colocarlo como ohmios o podemos colocar directamente como K ohmios, que sería 10,662, lo vamos a poner. 62 K ohmios. Cualquiera de los dos resultados son válidos, ¿ok? Entonces, mucho depende de cómo utilicemos nosotros la notación en este caso. Listo. Entonces, ya tenemos la resistencia total, tenemos lo que es el voltaje, ¿no ve? ¿Cuánto es nuestro voltaje? El voltaje total, 9. ¿cuánto es? 9. Eso, 9 voltios, muy bien, chicos. Entonces, tenemos la resistencia total, voltaje total. ¿Podemos encontrar la corriente total? Claro que sí, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual la corriente, chicos? La corriente total va a ser igual a voltaje sobre resistencia, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar la corriente total, yo voy a anotar 9 voltios dividido entre la resistencia total, que sería 10,62 K ohmios. ¿Cuánto me daría eso, chicos? Cero coma 84, ingeniero. 0,84 amperios, miliamperios. ¿Cuánto le sale? Miliamperios. Miliamperios. Ok. Ya. Está muy bien. En este caso sí está correcto, ¿no es cierto? Porque si ustedes se fijan, en el divisor tenemos K. Al hacer la división, automáticamente, ¿sí? El resultado me va a quedar en miliamperios. ¿No ve? Entonces ya tenemos lo que es la corriente total. Y a partir de la corriente total podemos realizar los otros cálculos. Ya, les voy a pedir que copien, por favor. Les voy a dar un par de minutitos para que me sigan, ¿sí? Con lo que estamos haciendo en pizarra. Copien, chicos, por favor. 2 minutitos para que copien. Perdón, ingeniera, ese intensidad de la corriente es 9. Total sería 9. Intensidad de la corriente total sería 9. Claro que sí. Intensidad total sería. Ok, gracias, ingeniera. Listo. Por si acaso, esta información también con respecto a los cálculos de circuitos, leyes de Kirchhoff, Thevenin Norton, etcétera, van a poder también encontrarlo en los textos que se les he facilitado vía plataforma. Ahí hay bastante información. Lo único que tienen que hacer es revisar los textos y revisar los primeros capítulos. Ahí es donde se encuentran estos conceptos, ¿ya?
¿Ya estamos, chicos? ¿O falta todavía? Ryan, ¿me lo vas a cambiar? De la candilla. ¿Cuándo vas a para comprar croquetas a mis gatos? Pues, Pero compro croquetas. para comprar audífonos. Ya no tengo. No me estás gastando con... Y sus micrófonos, chicos. Ya, muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente, ¿ya? Ya hemos calculado la corriente total. Ahora sí, a partir de la corriente total podemos calcular los voltajes de cada resistencia y también podemos calcular las corrientes, ¿sí? Que pueden circular a través de las otras dos mallas, ¿no es cierto? La corriente I1 y la corriente I2. Muy bien, entonces, para esto, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Vamos a ir calculando lo que son los voltajes. Ya vamos a calcular los voltajes. En este caso, ¿cómo calculamos los voltajes? Calculamos, ¿sí? Por medio de la ley de Ohm, ¿sí? A ver, vamos a utilizar el voltaje 1 es igual a la corriente I1 por la resistencia R1, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Voltaje 2 es igual a corriente I2 por la resistencia 1, etcétera. Por la resistencia R2, mejor dicho, y así. Ahora, ¿cómo encontramos estos datos? El voltaje total, ¿a qué va a ser igual? Según el circuito que nosotros tenemos, ¿sí? Es equivalente, ¿sí? A lo que es el voltaje en la resistencia R1 que tenemos acá, ¿sí? Ese es el voltaje B1 que cae en esa resistencia y el voltaje B sub 2. El voltaje B sub 2, chicos, se repite tanto en esta resistencia como en la de 900 ohmios. Si se dan cuenta, ¿por qué? Ya hemos visto, ¿no es cierto?, en la simulación, que cuando nosotros tenemos resistencias en paralelo, ¿sí? El voltaje va a ser el mismo. Por eso tenemos solamente esos dos voltajes, ¿ya? A considerar en este caso. Ok, entonces vamos a hacerlo de esa forma. Voltaje total es el voltaje 1 más el voltaje 2. Listo. Entonces, con esta información, nosotros podemos hallar, ¿sí? Lo que es el voltaje B sub 1. Entonces, ¿cómo hallamos el voltaje B sub 1? Si ustedes se fijan, en la malla, nosotros ya tenemos el valor de la corriente I sub 1. Entonces, al tener el valor de I sub 1, podemos encontrar el voltaje que cae en la resistencia de 10K ohmios. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en este momento. B sub 1 es igual a corriente I1, que en este caso sería el resultado que hemos sacado, que sería 0,84 miliamperios. A ver, vamos a anotar. 0,84 miliamperios multiplicado por el valor de la resistencia, que en este caso nuestra resistencia R1 es igual a 10K ohmios. Entonces anotamos por 10K ohmios. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuánto sería ese voltaje B sub 1? ¿Alguien tal vez tiene la respuesta? $8,400, ingeniera. 8,400. A ver, revisen bien. Este, 8.4. ah, eso está más lógico. 8.4 voltios. No se olviden que nuestra fuente de alimentación es 9 voltios. Entonces tenemos que ver la lógica que debería de ser en ese momento. ¿Ya? Ok, listo. Entonces tenemos 8.4 voltios. Ahora, para hallar el voltaje P sub 2, fácil, ¿no es cierto? Voltaje total menos voltaje 1, ¿no es cierto? Entonces, B sub 2
va a ser igual a 9 voltios menos 8.4 voltios. ¿Cuánto es eso, chicos? ¿Cuánto me sale? 0.6, ingeniero. 0.6. Oh, eso es muy bien. 0.6 voltios. Entonces tenemos el valor del voltaje 1 y el valor del voltaje 2. Entonces, para hallar la corriente, ¿sí? Para hallar la corriente I sub 2 y la corriente I sub 3, entonces lo único que tenemos que hacer es corriente 2 es igual al voltaje 2 dividido entre la resistencia 2. Pero para nosotros esa resistencia 2 en realidad no es una resistencia 2, ¿no es cierto? Sería la resistencia A, ¿sí? La resistencia A que hemos hallado al último. Y a partir de eso, entonces ya también podemos hacer las equivalencias en el resto de los valores. Entonces, en este caso sería RA, ¿sí? Que sería B sub 2, que sería 0.6 voltios dividido entre lo que es la resistencia A, que serían en este caso 2K ohmios. ¿Cuánto me sale eso, estimados jóvenes? .6 entre 2K, ¿cuánto me sale? 0,3 miliamperios. Eso, muy bien. 0,3 miliamperios. Listo. Eso es la corriente I2. La corriente I3 va a ser igual, fíjense, en este caso tendría que ser el voltaje B sub 3. Pero ¿qué sucede con el voltaje B sub 3? El voltaje B sub 3 dividido entre lo que es la resistencia, en este caso RB. RB. Alguien me dirá, pero no hemos encontrado el voltaje 3. Y ese voltaje 3, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién me dice? 9 voltios, ingeniero. 9 voltios, ¿seguro? Es igual al voltaje. Voltaje Voltaje B2 2. sería igual. Voltaje 2, eso, muy bien. ¿Quiénes han dicho eso, chicos? Ver, manitos. Eso, Miguel. Miguel, me vas a anotar tu nombre en el chat. Tú también. Las dos primeras personas que me han dicho, entonces ellos dos van a anotar. Ya, por favor. Eso. Ya, anótenme, chicos, para que yo también los tome en cuenta. Eso es bien importante, jóvenes, porque esos conceptos que les estoy indicando les va a ayudar también a resolver otros ejercicios más adelante. Muy bien. B sub 2 es lo mismo que B sub 3, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, yo para hallar la corriente I3, tengo que hallar el mismo valor de B sub 2, ¿sí? Por eso también hemos hecho la simulación, ¿no ve? Ahorita vamos a verificar esos datos. En B sub 3 sería igual 0,6 voltios, pero el valor de la resistencia obviamente va a cambiar, que era 900 ohmios. ¿Cuánto es ese resultado, estimados jóvenes? 0,6 voltios entre 900 ohmios. .67. Muy bien, Rebeca. Igual, me vas a anotar tu nombrecito completo para registrarte. ¿Ya? Listo. Entonces, ya habríamos encontrado las corrientes correspondientes a lo que es el circuito. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer en este momento, entonces, ver si es que estos datos que hemos encontrado son correctos, ¿ya? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos encontrado lo que es la parte teórica, ¿no es cierto? Y en la parte práctica igual. Más antes se les ha mostrado en pantalla, ¿sí?
¿Cómo podría ser este circuito? A ver, vamos a hacerlo nuevamente. Ahí está. No sé si terminaron de copiarlo, chicos, para pasar la página, o falta todavía. No sé si me pueden confirmar, chicos. Ya, muy bien. Lo que vamos a hacer en este instante, ¿sí? Hemos encontrado esos valores, pero considerando que acá existen en cada malla 2 resistencias, ¿sí? Ok, no se preocupen. Lo vamos a dejar ahí para que terminen de copiar. En cada malla existen 2 resistencias. Entonces, estos valores que nosotros hemos sacado de las corrientes son de todo el circuito. Pero los voltajes que hemos hallado no son de todo el circuito, sino son del conjunto de resistencias que nosotros tenemos. Entonces, para hallar lo que es el valor del voltaje en cada una de las resistencias, tendríamos que hacer el cálculo individual. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner B, qué sé yo, de un K. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Voltaje de un K es igual a corriente, en este caso, la corriente que cae en esa malla, ¿sí? Que sería el de la corriente I1, ¿sí? Que está circulando por un lado, y la corriente I2 que está circulando por el otro lado. Entonces, hacemos la diferencia de ambos para obtener el resultado de la corriente real en ese componente. Que sería, por ejemplo, corriente I1 menos la corriente I2, ¿sí? Menos corriente I1 menos corriente I2 multiplicado por R1, ¿sí? Multiplicado por R1. Eso va a ser, perdón, de un K. La resistencia de un K le vamos a poner ahí. Entonces, al realizar el resultado, obtenemos lo siguiente. ¿Cuánto era mi corriente I1? A ver, ¿cuánto estaba por acá? Creo que estaba 0.84, ¿no ve? 0.84, aquí está. 0.84 miliamperios menos la corriente I2, que era 0,3 miliamperios. Y eso lo multiplico por la resistencia R1. ¿Cuánto valía mi resistencia de R1K? Obviamente tiene que valer un K ohmio, ¿no es cierto? Eso es de la malla que nosotros estamos realizando. ¿Cuánto sería el resultado de eso, estimados jóvenes? Acá, para que no tengamos controversias, le vamos a aumentar un cerito, ¿sí? Que sería 0,84 menos 0,30. ¿Cuánto me da eso, estimados jóvenes? $0,54, ya, muy bien. 0,54 multiplicado por un K. Sería eso en miliamperios y el otro sería en K. Se simplifica, eso muy bien. 0,54 voltios. ¿Sí? Eso es lo que llegaríamos a obtener del voltaje, ¿sí? De esa resistencia. Lo mismo sucedería en este caso con lo que es la otra resistencia, ¿no? Entonces, el mismo resultado me tendría que mostrar. ¿Ya? Ok, en este caso vamos a realizar, ¿sí? La demostración vía simulación para que nosotros podamos observar de una forma exacta los resultados que hemos obtenido. A ver, vamos a ir viéndolos.
previo, les voy a dejar ahí un par de minutitos para que terminen de copiarlo y que no se me confundan, ¿ya? Esto es lo que estamos haciendo acá, estimados jóvenes, se denomina ley de Kirchhoff, ¿ya? Como les he indicado anteriormente, pueden encontrar en los textos de referencia que se les ha dejado, ahí también tienen una serie de ejercicios que sería bueno que los repasen, que los revisen, para que posteriormente puedan hacer los diferentes ejercicios que también se les va a dejar en plataforma, por si acaso, ¿ya? Entonces tienen que repasarlos y revisarlos. Les doy un minutito para que terminen de copiar, chicos. Muy bien, yo creo que ya estamos, ¿no? Ya, de todas maneras, estimados jóvenes, la grabación como siempre va a estar en la plataforma. Si alguien se ha atrasado o tiene algún detalle que no ha podido completar, entonces también pueden hacerlo ya directamente utilizando lo que es la plataforma. Así que tampoco se preocupen si no terminaron de completar alguna parte del ejercicio, ¿no? Lo que sí tienen que prestar bastante atención, ¿ya? Normalmente en clases primero prestamos atención, luego copiamos, pero en este caso como no puedo observar en qué situación se encuentran, entonces directamente tendrían que descargar el video y poner un stop donde se quedaron para copiar todo el ejercicio completo, ¿no? Entonces eso simplemente jóvenes. Muy bien, continuamos entonces. A ver, esperemos un ratito. Ok, ahí si ustedes se fijan, ¿sí? Lo que hemos realizado anteriormente es bastante parecido a este ejercicio. Es un ejercicio de malla mixta. Y cuando hacemos correr, si ustedes se fijan, ¿sí? Ahí tenemos lo que es el voltaje total. Estos dos voltajes, ¿sí? De cada una de estas dos resistencias son iguales. No importa si el valor es igual o no. El detalle es que el voltaje es igual. ¿Por qué? Porque la conexión está en paralelo. En cambio, la corriente, ¿sí?
La corriente, si ustedes se fijan, nos pasa algo parecido con el caso anterior. La suma de estas dos corrientes me da la corriente I1, tal como estaba en mi ejercicio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería que observen ustedes en el caso de este ejercicio. Aquí estamos utilizando, como ya les indiqué, la ley de Kirchhoff, ¿ya? Vamos a pasar al otro concepto que es de Thevenin y Norton, ¿ya? Entonces, para lo cual, chicos, como sé que estamos haciendo un poquito más de teoría de lo habitual, vamos a pausarnos un par de minutitos, ¿sí? Unos 10 minutitos y luego vamos a continuar igual. Vamos a seguir haciendo teoría, vamos a seguir haciendo ejercicios para lo que es esta segunda sección. Y posteriormente, entonces, les voy a indicar qué es lo que vamos a hacer para la siguiente clase, ¿ya? Entonces, en la siguiente clase vamos a traer componentes físicos para armarlos y que de esa manera veamos algunos detalles que necesitamos conocer, ¿ok? ¿Ya? Listo, chicos, descansamos unos 10 minutitos. Tengo 9:45, 9:55 más o menos. Retornamos a lo que es la clase. Vamos a ver el concepto de lo que es el teorema de Thevenin. Seguramente ustedes también han revisado lo que es la parte bibliográfica con respecto a lo que es estos conceptos, los teoremas de Thevenin y Norton, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a reforzar un poquito esta parte porque es importante, ¿sí? Aclarar algunos detalles que seguramente ustedes van a necesitar conocerlos en los ejercicios que vamos a hacer posteriormente, ¿no? Especialmente cuando llevemos la parte de transistores, entonces hay conceptos que ustedes tienen que conocer. En este caso, para hablar de lo que es el teorema de Thevenin, vamos a hablar primero de lo que son las redes, ¿sí? Una red, ¿sí? Principalmente es aquel circuito, ¿no? Entonces, por decir, nosotros tenemos un circuito R1, tenemos una resistencia R2, una resistencia R3, ¿no es cierto? Y que aquí tenemos su fuente de alimentación. Cualquier fuente de alimentación. Acá vamos a poner aquí otra resistencia R4 y ese es nuestro circuito. A todo esto, estimados jóvenes, todo lo que está acá se denomina red. Pero ustedes dirán, pero acá es un circuito. Uy, perdón, creo que no estoy compartiendo pantalla. Acá está. Nuevamente les repito, para lo que es, no sé si se puede ver mi pantalla en pizarrón. ¿Está bien? Se ve, ingeniera, se ve. Está bien, ingeniera. Ya, muchas gracias, chicos. Les repito nuevamente, con respecto a lo que es el teorema de Thevenin, un concepto previo que tenemos que tomar en cuenta es que todo circuito se denomina red, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos un circuito cualquiera, ¿sí? Tenemos un circuito cualquiera, entonces dentro del circuito, por así decirlo, inicialmente no nos interesa cómo funciona lo de adentro. Lo que nos interesa son la parte de resultados. Entonces, a partir de este concepto, nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? Algunos detalles. En este caso, teniendo una red, vamos a poner, teniendo una red. Ojo, en este caso no necesariamente pueden ser solo resistencias. Podemos tener dentro de lo que es nuestro circuito, ¿sí? Lo que son capacitores, podemos tener lo que son bobinas, podemos tener una serie de componentes que se encuentran dentro del mismo circuito, ¿ya? Entonces podemos tener diferentes
componentes. Lo vamos a poner así, ¿ya? Entonces, simplemente para resaltar que no es necesario que sean solo resistencias, ¿ya? Teniendo una red, ¿sí? Donde se tienen terminales, se tiene las terminales correspondientes a A y B, ¿sí? A y B pueden ser sustituidas Ya se me va, me va a costarme a mí. Por eso por que estaba haciendo. una fuente de tensión. Ya, a ver, Por una fuente de tensión. ¿Listo? Entonces, hagamos de cuenta, por ejemplo, que nosotros tenemos, en este caso ya habíamos indicado una red, ¿sí? Donde nosotros al realizar una medición cualquiera siempre vamos a tener dos puntos. Esos puntos los vamos a llamar puntos A y B, ¿sí? Esos dos puntos nos van a ayudar a identificar cualquier tipo de terminal que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el teorema de Thevenin? Realiza lo siguiente, hace una equivalencia, ¿sí? Entre lo que es el voltaje de Thevenin, ¿sí? Y lo que es la resistencia de Thevenin en A y en B, donde PTH es la tensión de Thevenin. Y RTH es la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Copien hasta ahí, estimados jóvenes. Enseguida voy a cambiar la página. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Para comprender un poquito mejor de qué se trata. ¿Ya? Y ahí también vamos a rescatar el concepto de divisor de tensión, que es bastante utilizado en lo que son los conceptos de los teoremas de Thevenin. Ya, voy a pasar a la siguiente página, por favor. Le vamos a poner ahí ejemplo. Hallar la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin del siguiente circuito. El siguiente circuito. Ya. R1. Aquí tenemos el voltaje. Tenemos acá otra resistencia denominada R3. Aquí tenemos una resistencia R2.
Y acá tenemos el punto A y acá tenemos el punto B. En este caso, estimados jóvenes, consideramos los puntos A y B, ¿sí? Como los puntos de referencia en los cuales nosotros tenemos que sacar al circuito equivalente en Thevenin, ¿ya? El voltaje me dice que 100 voltios. La resistencia 1 tiene un valor de 1K. La resistencia R2 tiene un valor de 2K ohmios. La resistencia R3 tiene un resultado de 3K ohmios. Y me está pidiendo encontrar lo que es la resistencia equivalente y lo que es el voltaje equivalente. Entonces, ¿cómo yo hago para encontrar, por ejemplo, lo que es la resistencia equivalente de Thevenin? ¿Ya? Inclusive no solamente la resistencia equivalente en Thevenin, sino cuando yo deseo encontrar la resistencia equivalente de un circuito, ¿cómo lo tengo que hacer? Siempre tengo que hacer el mismo circuito, pero tengo que cortocircuitarlo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer este mismo circuito equivalente en lo que es un simulador, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Dibujo el mismo circuito, ¿ya? Pero en vez de colocar la fuente de alimentación, que en este caso sería el voltaje de 100 voltios, lo voy a cortocircuitar y voy a cerrar mi circuito. Y donde voy a obtener las mediciones son en los puntos A y B. Entonces, es todo lo mismo, exceptuando que en este caso se omite lo que es la fuente de alimentación. Y con eso yo voy a obtener el resultado de la resistencia en Thevenin. ¿Ya? La resistencia equivalente en Thevenin. ¿Cómo encuentro? Fíjense, RTH va a ser igual, ¿sí? ¿Cómo está conectado mi circuito? Eso tengo que fijar. R3, si ustedes se fijan, está conectado a R2. Ahora, para evitar confusiones, chicos, si ustedes desean, pueden cortocircuitar los puntos A y B, ¿sí? Como es un equivalente, entonces yo puedo hacer ese cortocircuito, ¿no? Entonces, ahí ya me resulta un poquito más sencillo darme cuenta cómo es la conexión entre cada una de las resistencias. En este caso, R2 y R3, ¿cómo están conectadas? O mejor dicho, puedo conectar lo que es el circuito, ¿sí? Entre lo que es R1 y R2. R1 y R2 se encuentran conectados, si ustedes se fijan, de acuerdo a mi esquema, R1 y R2 está en paralelo, ¿no es cierto? R1 es paralelo a R2, ¿ya? Voy a encontrar el circuito equivalente entre R1 y R2, ¿ya? Esta sección voy a encontrar. Le voy a denominar RA minúscula. RA minúscula va a ser el paralelo de R1 con R2. Ya, sería R1 por R2 dividido entre R1 más R2. ¿No es cierto? Esa es la equivalencia que hace rato hemos sacado con un circuito similar. Entonces, ¿podemos aplicar lo mismo? Claro que sí. En este caso, ya hemos obtenido el resultado, que sería RA, R1, que sería un K, multiplicado por R2, que es 2K, dividido entre R1, que sería un K, más 2K. ¿No es cierto? RA va a ser igual a ¿cuánto, chicos? Háganmelo ese pequeño cálculo. Sería un K por 2K dividido entre 1 más 2K. ¿Cuánto sería ese resultado? .06K. Muy bien, gracias. ¿Me vas a anotar tus datos ya, por favor? Listo. 0.6K ohmios. Muy bien. Ahora, vamos a redibujar, ¿sí? Como hace un momento,
la nueva red que sería RA, ¿sí? RA, que ya sería la obtención de lo que es R1 por R2. Entonces, eso va a estar de la siguiente manera. Conectado con R3 y aquí cerramos el circuito A y B. Fíjense entonces en la resultante sería el circuito, ya se ha convertido en un circuito de serie. RTH va a ser igual a RA más R3. RTH va a ser entonces igual a 0,6K más la resistencia 3, que es 3K ohmios. Resistencia en Thevenin, viendo el resultado, sería 3.6K ohmios. 3.6K ohmios. Esa sería mi resistencia en Thevenin. Muy bien. Ahora debo encontrar eso, muy bien. Debo encontrar lo que es el resultado del voltaje en Thevenin. ¿Sí? Voy a encontrar el resultado del voltaje en Thevenin. Ok, para aquello vamos a pasar a la siguiente página. Ya, esperen un rato aquellos que no han terminado de copiar. Entonces, vamos a completar el ejercicio y voy a retroceder por si les falta copiar algunos. Voltaje de Thevenin. ¿Cómo obtengo el voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin se obtiene a partir de los puntos entre A y B, ¿sí? Entonces, nosotros inicialmente tenemos este circuito. Entonces, a partir de ese circuito vamos a obtener lo que es el voltaje de Thevenin. ¿Cómo voy a obtener el voltaje de Thevenin? Aplicando lo que es divisor de tensión. ¿Cómo se aplica el divisor de tensión? Tengo que fijarme cuál es la resistencia a la cual va a ser afectada en este caso, ¿sí? Que sería la resistencia R2, es decir, todo este sector es lo que va a ser afectado por lo que es el voltaje. ¿Y por qué no lo afecta a R1? Porque directamente a R1 ya tengo el voltaje que llega a partir de la fuente de alimentación. Por eso tengo que obtener el voltaje que llega a la resistencia 2. ¿Cómo obtengo el voltaje en la resistencia 2? El voltaje en la resistencia 2 va a ser igual al voltaje total multiplicado por el valor que cae en esa resistencia dividido entre la suma R1 más R2. ¿Ya? Entonces el voltaje R2 es igual a el voltaje total, que en este caso sería para nosotros el voltaje de 100 voltios. ¿Sí? Vamos a anotar 100 voltios multiplicado por la resistencia R2, que era 2K. ¿Sí? Multiplicamos por 2K y lo dividimos entre la suma de R1 más R2, 1K más 2K. ¿Alguien tiene el resultado del voltaje en esa resistencia? $66,67 voltios. Ya, muchas gracias. Ok, gracias. Listo, entonces ese sería el valor del voltaje que nosotros hemos obtenido y sería el mismo del voltaje de Thevenin, ¿ya? Entonces, un poquito más para que se den cuenta, en este caso el voltaje de Thevenin siempre va a ser un divisor de tensión del circuito que nosotros deseamos hallar. En este caso sería entre los puntos A y B el divisor de tensión entre lo que caería, por así decirlo, la nueva fuente de alimentación, ¿sí? Con eso se cerraría nuestro circuito. Ahora, finalmente, ¿sí? Finalmente, el circuito final sería el siguiente.
la fuente de alimentación, la resistencia equivalente, que sería la resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin entre los puntos A y B. Y el voltaje de Thevenin, ya hemos visto que sería 66.67 voltios. Y la resistencia de Thevenin, que sería el que hemos hallado anteriormente, que era 3.6K ohmios. 3.6K ohmios. Ahora, si les sale un valor, dependiendo, ¿no es cierto? Si les sale un valor de redondeo, entonces le colocan el valor de redondeo. Y si no, entonces lo mantienen con ese decimal nada más. En este caso, lo ideal sería utilizar dos decimales, ¿no? Entonces, o un solo decimal, ya depende de nosotros cómo lo realicemos, pero siempre tiene que estar la misma cantidad de decimales, tanto en lo que es el voltaje como en lo que es la resistencia. En este caso, para evitar errores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un solo decimal, ¿sí? Que en este caso, voltaje de resistencia 2 sería 66.7, ¿ya? Ahí manteniendo lo que es el redondeo que corresponde en este caso. Y listo. Esta sería la respuesta, ¿sí? Para lo que es el circuito que nos han propuesto. Muy bien. A ver, ¿está bien si lo coloco desde aquí para que empiecen a copiar, chicos? ¿O ya lo terminaron de copiar? Ahí lo voy a poner un par de segunditos para que lo terminen de copiar, ¿vale? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a cambiar la página. Ahí está, ¿no? Los resultados que ustedes me han dictado.
Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces. Ya. Ok. Una vez que ya hemos visto lo que es teorema de Thevenin, vamos a ver lo que es su equivalente en el teorema de Norton. Teorema de Norton. Y para hacerlo un poquito más sencillo, vamos a tomar el ejemplo de lo que hemos realizado en Thevenin. ¿Eso qué significa? En este caso, ¿a qué se refiere el teorema de Norton? Dice que toda red, ¿sí? Toda red lineal, ya hemos indicado que una red es un circuito. Dice sí, toda red lineal. Lineal se refiere a que tiene diferentes componentes, ¿sí? De tipo pasivos. Y activa. Esto es cuando ya tenemos componentes activos, ¿no? Y activa con terminales de salida A y B. De salida A y B. Pueden sustituirse, dice. Pueden sustituirse por una fuente de corriente en paralelo. Una fuente de corriente en paralelo con una impedancia Zn o una resistencia Rn. Zn o Rn, donde I sub n es la corriente equivalente de Norton. Es la corriente equivalente de Norton. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer el esquema, ¿sí? Que corresponde al siguiente. Hacemos el gráfico donde tenemos una fuente de corriente. Esto es una fuente de corriente, jóvenes, ¿sí? Cuando tenemos una fuente de voltaje, ya han visto el símbolo, y la fuente de corriente siempre tiene un símbolo y una flecha indicando hacia dónde se dirige la corriente, y siempre va de negativo a positivo. Entonces, este es negativo y este es positivo, ¿sí? Eso no se olvida. Luego acá tenemos una resistencia, ¿sí? O en algún caso una impedancia. ¿Qué es una impedancia? Básicamente es el equivalente, ¿sí? De la conexión de componentes pasivos que se encuentran en una misma red. ¿A qué se refiere componentes pasivos? Se refiere básicamente a lo que es resistencias, bobinas y capacitores. Entonces, esos son componentes pasivos que nosotros vamos a poder utilizar en cualquier tipo de red lineal, ¿ya? En nuestro caso, estimados jóvenes, para ser específicos, no vamos a utilizar lo que son componentes como bobinas y capacitores. Normalmente siempre vamos a utilizar lo que son resistencias, ¿no? Pero sí se pueden encontrar lo que son impedancias, ¿sí? Para lo que es el equivalente como tal, ¿no? Entonces, no lo vamos a hacer porque es una teoría bastante extensa y tendríamos que hacer algunos ejercicios también y esto nos prolongarían demasiado lo que es la parte de avance, ¿sí? Por esa razón simplemente nosotros lo vamos a concretizar con lo que es la parte de resistencias, pero si desean más información, también pueden hacer la revisión bibliográfica y si alguien también tiene algún tipo de curiosidad, entonces me indica y yo les voy a decir dónde más pueden hallar información al respecto, ¿no? Ahora, vamos a hacer el equivalente. Por ejemplo, este es un caso de una red,
similar a lo que hemos hecho con Thevenin, ¿no es cierto? Fíjense, acá nosotros tenemos el equivalente en Thevenin, ¿no es cierto? Esto es la tensión de Thevenin, la resistencia de Thevenin. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Norton? En Norton nosotros no utilizamos una fuente de tensión, sino utilizamos una fuente de corriente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer los cálculos correspondientes a aquello? Tenemos lo que es el voltaje de Thevenin, que podemos encontrar por el método anterior, y el equivalente va a ser la corriente de Norton por la resistencia de Thevenin. Entonces, ¿esto qué significa? Que la resistencia de Thevenin es la misma que lo que es la impedancia de Norton o resistencia de Norton, ¿sí? Y lo que es el voltaje de Thevenin, ¿sí? También puede ser utilizado para lo que es encontrar la corriente de Norton. Entonces podemos hallar la corriente de Norton utilizando el voltaje de Thevenin dividido entre lo que es la resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces esa es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos al hallar este equivalente. Muy bien, entonces, para ejemplificarlo un poquito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar el ejemplo anterior y vamos a hallar lo que es la corriente de Norton, ¿sí? ¿Cómo sería la corriente de Norton? Ustedes me van a calcular teniendo como referencia el anterior circuito. A ver, lo vamos a colocar acá. Tenemos el voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin. ¿Cuál sería la corriente de Norton? A ver, ¿quién me lo calcula? Calcúlenmelo, chicos. Igual les voy a tomar en cuenta como participación. Vía chat me lo ponen el resultado, por favor. No se olviden las unidades, chicos. Bien importante las unidades, ¿no ve? Si van a colocar el valor numérico está correcto, pero tienen que colocar con unidades. ¿Ya? Yo tengo que saber si esa corriente corresponde a amperios, miliamperios, microamperios, etcétera. Ok, muy bien. Ahora sí, ya. Muy bien, todos los que me están anotando, entonces vamos a registrar sus datitos, ¿ya? Entonces siempre van a entrar con sus nombres completos para que yo los pueda registrar en la lista y los pueda anotar como parte de su participación, ¿ya? Muy bien, ¿está correcto? 18.5 vamos a considerar. Entonces, miliamperios. No se olviden de la unidad. Y está. Vamos a colocar. Y de Norton es 18,5 miliamperios. ¿Cómo sería la nueva red? Lo propio, ¿no? Entonces ahí nosotros dibujamos la fuente de corriente, que en este caso sería I es igual a 18,5 miliamperios. Anotamos la resistencia equivalente, que es la resistencia de Thevenin, que es la misma que hemos hallado anteriormente. Y esa resistencia tenía el valor de 3.6 K ohmios, ¿no? Entonces vamos a anotar nuevamente aquí, ¿no? 3.6 K ohmios. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros hemos hallado en este caso. Ahora, algo que también tienen que considerar, chicos, y tomar en cuenta es que nosotros tranquilamente podemos hallar primero lo que es la corriente de Norton y después el voltaje de Thevenin o viceversa
dependiendo del circuito que nos den. Podemos encontrar primero lo que es Thevenin, después Norton, o Norton y después Thevenin, es indistinto, ¿ya? Si ustedes se han dado cuenta, con la regla que les he colocado acá de equivalencia, entonces tranquilamente pueden hacer cualquier tipo de cálculo, ¿ya? ¿Listo? A ver, terminan de copiar, por favor, estimados jóvenes. Muy bien. Para esta última sección, estimados jóvenes, lo que vamos a hacer es realizar un pequeño concepto acerca de lo que es máxima transferencia de potencia. Y posterior a aquello, sí, se les va a dejar un pequeño ejercicio para que ustedes me lo presenten directamente, como siempre, ¿no? Como participación en vía WhatsApp, ¿sí? Que también se les va a considerar y tomar en cuenta aquellos que lo realicen, como siempre, con sus datitos, no se olviden, ¿ya? Ok, terminen por favor de copiar, un minutito por favor para que terminen de copiar y después continuamos con esta última sección. Ok, bueno, para esta última sección, estimados jóvenes, si ustedes se han dado cuenta es un poquito más de teoría, ¿ya? Entonces, les voy a facilitar un documento en el que habla específicamente de esta última sección, de lo que es Thevenin, Norton y máxima transferencia de potencia. Este documento va a estar a disposición de ustedes, ¿sí? Enseguida lo voy a mandar al grupo de WhatsApp para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Asimismo, les voy a dar un par de explicaciones y posteriormente el ejercicio que les he indicado, ¿no? Ok, acá está lo que les había dicho, ¿no? Entonces, un circuito cualquiera que ustedes tienen, entonces tienen las terminales A y B, que no es nada más que el equivalente de lo que es Thevenin, ¿sí? La resistencia y la salida con las dos terminales que nosotros tenemos. A eso se llama voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho hace ratito, ¿no? Entonces acá ustedes tienen el texto completo para poder revisarlo. Y acá es también lo que les decía, ¿no? La corriente de Norton, que es justamente la que se utiliza como equivalente, ¿sí? A lo que es Thevenin, ¿no? Entonces Thevenin y Norton van agarraditos de la mano, por así decirlo, en cuanto a lo que es la parte de cálculos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, ok, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos entre lo que son las conexiones de las terminales A y B, ¿sí? Una fuente de alimentación, esa es la que nos da el resultado, ¿sí? Correcto de lo que es el voltaje de Thevenin más la resistencia Thevenin multiplicado por la corriente, ¿sí? Que circula en ese punto. Entonces, ese es el voltaje que nosotros vamos a obtener. Pero esto es, digamos, ya realizando una prueba directa, ¿sí? ¿Sí? En este caso sería teniendo el circuito equivalente y colocando una fuente de alimentación externa para verificar que los valores realmente se cumplan, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace en algunos casos. Esto también lo van a revisar ustedes con calmita, ¿sí? Como les digo, son partes conceptuales que ustedes lo pueden tener más en claro en el momento de revisar.
Muy bien, vamos a hablar de lo que se denomina máxima transferencia de potencia. Ya, cuando nosotros tenemos un circuito, estimados jóvenes, ustedes se han debido dar cuenta, ¿sí? En los cargadores, en los componentes eléctricos que tenemos en casa. Por ejemplo, a ver, ¿quién se acuerda cuánto es la potencia de su ducha, por ejemplo? A ver, ¿quién me dice? Aproximadamente, ¿cuánto será la potencia de su ducha? Nadie se acuerda. ¿Ah? ¡Ah! No puedo creerlo. A ver, vamos a hablar un poquito de la parte de potencia. La potencia se mide en watts, ¿ya? Todo lo que está en nuestro alrededor con respecto a lo que es la parte de potencia se mide en watts. ¿A qué es igual la potencia? La potencia es la corriente multiplicado por lo que es el voltaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, si yo tengo mi ducha, ¿sí? Normalmente las duchas, muy bien, aquí hay uno que me ha respondido. Cristian, muy bien, dice que es 5500 watts, eso es muy bien. Normalmente depende del equipo que nosotros vayamos a utilizar, ¿sí? Para determinar este valor de potencia. Por ejemplo, de la ducha que es bastante alto, que es 5500, como dice su compañero, puede haber otros de 3000, puede haber otros inclusive de 2500, etcétera, dependiendo de aquello. O en algún caso, nosotros, por decir, utilizamos lo que es de nuestro teléfono móvil, el cargador, también ustedes se van a dar cuenta que hay una pequeña sección donde está la potencia, o utilizamos el cargador de nuestra laptop, también ahí nos dice cuánto de potencia está consumiendo nuestra computadora, ¿sí? Mucho depende de, en este caso, el equipo electrónico que nosotros estemos utilizando, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esta potencia? Uno, nos sirve para determinar cuál es el consumo que nosotros tenemos de ese equipo, ¿ya? Por eso sucede lo siguiente. Por ejemplo, si tú tienes una batería de 9 voltios, ¿no es cierto? Pero esa batería de 9 voltios conectas, qué sé yo, a un motorcito, entonces seguramente esa batería te aguantará pues unas 3 horas máximo con ese pequeño motor. Pero si, por ejemplo, tú utilizas, eh, qué sé yo, una batería alcalina o una batería, digamos, de litio para ese mismo motor, seguramente no te va a durar solamente 3 horas, te va a durar más tiempo. O inclusive si tú utilizas baterías recargables, dependiendo de las características de estas baterías, entonces nos van a durar mayor o menor tiempo. ¿Esto debido a qué? Debido a la corriente que se está utilizando al mismo tiempo que el voltaje que requiere este componente, ¿no? Entonces ustedes también se van a fijar si es que sus cargadores tienen alguna sección donde les muestra lo que es la potencia, ¿ya? Otro detalle, estimados jóvenes, ustedes también se han debido dar cuenta. Cuando, por ejemplo, otra vez les doy el ejemplo de la ducha, ustedes entran a duchar. Si una persona se ducha unos 5 minutos, no pasa nada. Pero cuando pasa de los 10 minutos, seguramente ahí se va a dar cuenta que ya empieza a calentar mucho más o ya nosotros también empezamos a notar que, digamos, o bien cambia la temperatura del agua o bien cambia, digamos, el sonido de lo que es la ducha, ¿no? Inclusive cuando nosotros utilizamos la plancha durante un determinado tiempo, cambia de estado, ¿no es cierto? Tiene un pequeño LED, un pequeño foco, por así decirlo, que está encendido, cambia y se apaga y nuevamente se enciende. Lo mismo que sucede con otros productos electrónicos que una vez que se calientan, para evitar que se sobrecalienten, entonces ya baja la intensidad de la temperatura cuando se apaga el LED. Y también, ¿dónde vamos a notar esto? Por ejemplo, en algún momento ustedes cuando van a conectar algún equipo electrónico por mucho tiempo, se van a dar cuenta también que va a empezar a calentar, ya sea el cargador,
que estamos utilizando o el mismo producto. Si ustedes, por ejemplo, dejan su televisor encendida por mucho tiempo, también van a tocar la parte de atrás, la parte posterior, y se van a dar cuenta que ha aumentado de temperatura. Y este cambio de temperatura se refiere a que los componentes que están ahí dentro, ¿sí? Que conforman lo que es este equipo electrónico, está circulando una cierta corriente, un movimiento de electrones, como lo que habíamos indicado anteriormente, y está en constante funcionamiento de forma interna. Por eso tiene lo que es la parte del calor. Ahora, todo equipo electrónico necesita disipar ese calor, porque si no disipa ese calor, entonces los componentes van calentando a una temperatura máxima en la cual se pueden llegar a dañar los componentes. ¿Por qué creen que existe, por ejemplo, los cortocircuitos? Porque, digamos, algunos de los componentes se han sobrecalentado y esto ha producido que, digamos, la corriente exceda la cantidad límite que debería, ¿no es cierto? Y eso produce que exista un cortocircuito. O, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, qué sé yo, un accidente por lo que es la parte eléctrica, también se sobrecalienta. Sí, lo primero que hace es sobrecalentar, en este caso, el cable de conducción que nosotros estamos utilizando, y esto puede provocar inclusive un incendio, ¿no es cierto? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando utilizamos demasiada corriente o exigimos demasiada corriente a lo que es nuestro circuito que en ese momento nos encontramos utilizando, o en este caso nuestro equipo electrónico, ¿no? Todos en casa siempre tenemos varios equipos electrónicos. Y por eso también les decía, ¿no? En otro momento, que cuando nosotros utilizamos varios equipos electrónicos al mismo tiempo, entonces puede suceder que en algún caso pueda existir algún cortocircuito debido a la, el sobreuso, digamos, de la corriente en los diferentes equipos electrónicos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Y esto va a ser una tareita en casa que lo vamos a hacer de la siguiente manera. A ver, denme 2 minutitos, les voy a mostrar lo que vamos a hacer en casita. Vamos a hacer una pequeña práctica, ¿sí? Esto va a ser en el transcurso del día, ¿ya? Entonces, a ver, denme un segundito, enseguida les voy a mostrar mi cámara. Muy bien, estimados jóvenes. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Ustedes tienen acá lo que es el multímetro. Les voy a dar también una pequeña fotito para que se ubiquen mejor, ¿sí? Tenemos lo que es la sección, ¿sí? De lo que es la corriente, que está denotado por la letra A, el voltaje, y lo que es la resistencia, que está más abajo. ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este momento, estimados jóvenes, vamos a realizar la siguiente práctica. Tenemos nuestros 2 chicotillos, ¿sí? Acá están los 2 chicotillos que conocemos, ya la conexión, entonces ya se les había indicado anteriormente, entonces vamos a conservar la conexión que tenemos. Lo que sí es que vamos a tener cuidado, ¿sí? De acuerdo a nuestro multímetro, donde seleccionamos lo que es el voltaje alterno y lo que es el voltaje continuo. En este caso vamos a utilizar lo que es el voltaje alterno. Entonces, si ustedes tienen un selector, como en el caso mío, de lo que es AC y DC, entonces van a seleccionar en AC, ¿sí? En AC. Y luego, posteriormente, van a verificar, ¿sí? En este caso, la escala
de mi instrumento y le van a colocar al inmediato superior a 200. ¿Por qué? Porque vamos a realizar la medición de nuestras tomas de corriente. ¿Ya? En este caso, ustedes van a agarrar los dos pines de los chicotillos y le van a meter a los dos orificios que nosotros tenemos normalmente para la conexión eléctrica y me van a registrar cuánto es el voltaje que nosotros normalmente tenemos, ¿sí? En pantalla y cuánto nos sale. Y van a hacer dos mediciones, no solamente una. La primera la van a realizar una vez que cerremos la sesión y la segunda lo van a realizar en la noche a partir de las 6 de la tarde y van a notar si es el mismo valor o es un valor diferente. Y eso me lo van a mandar como en un documento PDF, ¿sí? Las dos fotitos me lo van a convertir de tal manera que podamos verificar al mismo tiempo lo que ha sido en la mañana y lo que ha sido en la noche, ¿ya? ¿Esto para qué nos va a servir, estimados jóvenes? Para explicar lo que ya les había comentado anteriormente, que el uso de energía eléctrica va a variar dependiendo del horario que nosotros nos encontremos. Normalmente en la mañana, estimados jóvenes, el valor del voltaje debería ser más alto. Les doy un ejemplo, qué sé yo, algún joven me dirá pues en su domicilio que vale 225 voltios y en la tarde, qué sé yo, me dirá nuevamente y ya no va a ser 225 voltios, sino va a ser 219 o 220, digamos, ¿no es cierto? Entonces va a ir cambiando el valor dependiendo del horario que nosotros nos encontremos en casa. Ese va a ser el pequeño laboratorio que vamos a hacer para hoy día. Es bastante sencillito, ¿sí? Lo único que vamos a hacer, vamos a verificar el instrumento que esté correctamente conectado y la escala correcta. En algunos multímetros, estimados jóvenes, no tienen selector. Inmediatamente el voltaje que nosotros utilizamos es el mismo que utilizamos en DC como en AC. Entonces no se asusten si el caso de ustedes es ese, ¿no es cierto? Que puedan conectar en el voltímetro, ¿sí? Lo que es la parte de AC o DC. Entonces es indistinto, ¿no? En algunos casos, como en el mío, puedes seleccionar si tu voltaje va a ser de tipo AC o de tipo DC, ¿ya? Muy bien. No sé si hay alguna consulta, estimados jóvenes, sobre esta partecita. Todo está claro, ¿verdad? Esa es la práctica que vamos a realizar el día de hoy. Lo van a mandar con su nombrecito, ¿sí? En un documento PDF para el grupo de WhatsApp. Muy bien. Ok. Gracias. Vamos a continuar entonces. Ahí está. Ok. Vamos a ver un poquito acá también con respecto a lo que es la máxima transferencia de potencia con carga resistiva. Algo que es bien importante, estimados jóvenes, por ejemplo, para lo que es la potencia denominada potencia disipada, siempre tenemos que tener algún valor de resistencia. Y ustedes saben que la resistencia es directamente cualquier elemento conductor que nosotros tengamos. Al tener automáticamente, por así decirlo, entre comillas, un alambre de cobre, ya tenemos lo que es un valor de resistencia. Dependiendo del valor de resistencia puede ser mayor o menor, pero esto nos ayuda a tener la conexión, ¿sí? De los componentes y obtener lo que se llama potencia disipada. Y esa potencia disipada siempre la tenemos que tener en el caso de cualquier tipo de circuito. ¿Cómo se obtiene esa potencia disipada? Acá está la fórmula. En este caso, por ejemplo, la potencia disipada es directamente igual, ¿sí? A lo que es el voltaje de Thevenin elevado al cuadrado multiplicado por RC dividido entre RTH más RC
elevado al cuadrado. Obviamente que esto está multiplicado por RC, pero nosotros podemos sacar la equivalencia donde podemos decir que la potencia máxima, ¿sí?, transferida va a ser igual al voltaje de Thevenin elevado al cuadrado dividido entre 4 veces la resistencia de Thevenin. Este sería el equivalente, estimados jóvenes, a lo que sería el caso de la máxima potencia transferida en un circuito donde utilizamos el equivalente de Thevenin y Norton. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Eso es, jóvenes. Entonces, acá es donde quedaríamos, ¿sí? Con eso ya habríamos completado lo que es la parte del avance del primer capítulo. Sí, les voy a dejar también en el transcurso de estos días un par de ejercicios para que ustedes lo puedan realizar en la plataforma, ¿sí? Y eso también les va a servir para adquirir mayor destreza en la parte práctica, ¿no? Asimismo, también les voy a dejar un pequeño laboratorio en lo que es el simulador para que también lo vayan realizando. Y no se olviden, por ejemplo, dar lectura a este documento, ¿sí? Donde les explica un poquito más con respecto a esta última sección, tanto de lo que es Thevenin, Norton y de lo que es máxima transferencia de potencia. En nuestro caso, para máxima transferencia de potencia, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Nada más. Y el equivalente que ya les había indicado, que el valor de la potencia es igual a lo que es la corriente por el voltaje. Y las unidades que nosotros normalmente utilizamos son los watts, nada más. Ok, eso sería todo, estimados jóvenes. Tal vez alguna duda, pregunta antes de cerrar la sesión. Ok, creo que todo está bastante claro, ¿sí? ¿Alguien tenía el micrófono por ahí? Sobre la medición, ¿dónde la vamos a enviar? Directamente al grupo de WhatsApp. Tienen, en realidad, digamos, ahora lo pueden hacer la primera medición y en la tarde, a partir de las 6, pueden hacer la segunda medición. ¿Ya? Y no hay problema si lo mandan hasta mañana, no hay problema. Pero tiene que ser en esos dos horarios. Uno en la mañana y uno en la noche, sí o sí. Y entonces ustedes también me van a aclarar medición en la mañana. Más o menos a qué hora, mejor si me lo ponen una hora aproximada, ¿sí? Mucho mejor. Y en la noche lo mismo, ¿no? Entonces me dicen medición en la noche, más o menos a las 7 de la noche, digamos. Y el otro la medición más o menos, qué sé yo, a las 11 de la mañana. ¿Ya? Y con sus datos. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ok, creo que no hay más preguntas. Creo que está bastante claro. Este documento se los voy a enviar enseguida al grupo de WhatsApp para que lo puedan revisar. ¿Listo? Bueno, chicos, nos vemos la siguiente clase. Les voy a estar mandando también la práctica vía plataforma para que ustedes lo vayan a realizar. La siguiente clase no es necesario que tengamos componentes, solamente vamos a necesitar para la siguiente clase lo que es el multímetro y lo que es un potenciómetro. Les voy a enseñar a medir lo que es el potenciómetro y para qué nos sirve. Les había hecho comprar este componente en la primera clase y alguno que no lo haya comprado, entonces lo puede comprar todavía, ¿sí? En la siguiente clase vamos a hacer esta parte práctica para verificar lo que es este componente y cómo funciona. Ok, eso sería todo, estimados jóvenes, ¿ya? ¿Alguna pregunta más antes de cerrar la sesión? Ninguna. Muy bien. Listo, chicos. Que tengan buen resto de jornada. Que tengan buen inicio de semana. Nos vemos la siguiente clase. Tienen que medir el voltaje. Les repito, el voltaje que se encuentra en las tomas de su casa.
el voltaje que les llega a 220 voltios, ¿no ve? Ustedes tienen un enchufe cualquiera, ahí le van a meter. ¿Ok? Todo con cuidado. Ahora, si tienen alguna duda, igual me escriben nomás. Listo. Chao, chao. Que tengamos resto de jornada. Chao, chao.